Pasaron repartiendo plata. Autor, Edwin Umaña Peña. Narrador, William León. Segunda parte. Llego al Restrepo como a las 7 de la noche. Voy a la plaza de mercado. Me acerco a la carnicería y compro 4 libras de carne para asar. En la calle ya están los puestos callejeros montados. Hay bastante gente que va de aquí para allá y el reggaetón retumba por todo lado. Entro a la tienda de Doña Anita y pido una cerveza. Me siento en una mesa. Al lado hay 3 personas, 2 hombres y una mujer, frente a una mesa llena de botellas. Hacen cuentas en un papel. Con lo de la casa serían 40 millones, dice la mujer señalando el papel. Si se los da a ellos, en 3 meses le devuelven 120, el triple. Los 2 hombres se miran. Uno de ellos levanta las cejas. ¿Usted cree que eso es seguro?, pregunta. Seguro, seguro, dice ella. ¿No cobró su hermano 9 millones la semana pasada? Los 2 hombres se miran. El que no ha hablado muestra una sonrisa y bebe cerveza. Miro la hora. 7:15. Voy donde Doña Anita. Le pido que me venda una tarjeta para llamar al exterior. Me meto a una cabina y marca. El teléfono suena unas cuantas veces. Tal vez está ocupado. Por fin contestan, pero nadie habla. ¿Leo? ¿Hola?, dicen al otro lado. Espera, dice la voz de una chica. Tiene acento español. Le pasa el teléfono a alguien. ¡Rodrigo!, grita mi hermano al otro lado de la línea. ¿Cómo van las cosas? ¿Tiene todo listo? Sí, ya tengo todos los papeles. Mañana voy a entregarlos. Listo, hágale así, dice. Mañana es el último día, así que pilas con eso. Lleve todos los papeles y a todos sáqueles fotocopia por si acaso. Al fondo escucho risas y música. Mi hermano me habla acelerado. Por ahí en 2 meses deben publicar los resultados, dice. ¿Y si esa vaina no me sale?, le digo. Pues hermano, ¿toca que eso le salga o que busque la plata por su lado? No, pero es mucha plata para el viaje. De aquí a que la consiga por lo menos son 2 años. Leo, hermano, ¿usted no me puede prestar? No, hermanito, eso le toca a usted que se la rebusque como me tocó a mí. Véngase para acá y yo le ayudo a conseguir trabajo, pero lo del viaje sí le toca a usted. La plata que yo mando es para mi mamá, mientras sale la demanda de lo del cucho. Oiga, ¿qué es eso que me comentó mi mamá la otra vez? Me quedo en silencio. ¿Aló? Nada, hermano. Yo creo que eso son unas pirámides. La gente aquí está loca con eso porque dicen que es legal. Pilas, no deje que mi mamá se ponga a meter plata en esa vaina. Eso debe ser de narcos. Ni por el hijo de puta. Nada de eso. Acuérdese de mi papá, dice. Ah, hermano, usted solo quiere dar órdenes todo el tiempo. Ay, no, ya se emberracó, me dice. Al fondo escucho que alguien se ríe de lo que ha dicho mi hermano. Otro lo imita. Yo le he dicho a mi mamá que no se ponga a meter la plata en esas vainas, le digo. Pilas con eso. Entregue esos papeles. Hablamos otro día, dice y cuelga. Llego a casa. Mi mamá está en la sala con una señora. Miran telas y ella le toma las medidas. La saludo con la mano y voy a la biblioteca a buscar mi edición de la Odisea. La biblioteca queda en el cuarto de coser de mamá. Cuando entro veo que el cajón de la mesa de la máquina de coser, donde mamá tiene los hilos, está abierto y algunos se le han caído. Recojo los pequeños cilindros plásticos. Dentro están los hilos. Abro uno de los cilindros que está más pesado que los demás y veo que hay algunos billetes enrollados. Los saco. Son billetes de 50,000 pesos. Abro varios cilindros. Hay por lo menos 4 con billetes enrollados. Entonces ahí es donde mamá guarda la plata que le envía a mi hermano. Lo guardo todo y lo pongo en su lugar. Estoy en mi cuarto, recostado en la cama. Pienso en Diana. Hoy tenía unos lentes oscuros y el cabello suelto, los labios muy rojos. Ella es muy sofisticada, tiene estilo. Es linda. Qué suertudo el novio. También pienso en doña Marta, tan elegante, bien arreglada, bien hablada. Y ahora operada y más sonriente, se ve linda también. Pienso en la señora Norma. Ella sí que no es bien hablada. Suena el teléfono. Es el tío Néstor. «Mijo, baje a ayudarme que estoy llegando», me dice. Salgo a la calle. Hay un taxi aparcado al frente. El conductor está en la parte trasera. Saca del baúl la silla de ruedas de mi tío. El man no puede abrir bien la silla. Me acerco, la tomo y la abro.
Le pido que me ayude a sacar a mi tío y subirlo a la silla. Abro la puerta del taxi. El tío Néstor espera sentado con la cabeza recostada contra el espaldar. «Mijo», dice. Acerco la silla a la puerta del taxi. El conductor se acerca a ayudarlo. «Yo sé cómo hacerlo», dice mi tío, rechazando la ayuda. El tío Néstor sale del taxi poco a poco. Se pone de lado para saltar sobre la silla de ruedas, pero le falla el cálculo y se cae. Entre el conductor del taxi y yo lo levantamos y lo ponemos en la silla. «¿Y qué, tío? ¿Se tomó sus tragos?», le digo, mientras lo empujo al interior de la casa. El tío Néstor grita: «¡Viva Gaitán! ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva Millonarios!». Levanta el puño derecho y sonríe con la boca desencajada. Mi mamá sale del cuarto de costura. «¿Otra vez borracho?», le grita furiosa. «¡Déjeme!», le responde el tío. La cuchita me mira, está de verdad brava. «Sinvergüenza, no le vuelvo a prestar plata», le grita y regresa al cuarto. El tío Néstor me mira y sonríe mientras le frito un pedazo de carne y se lo sirvo con un poco de arroz. El tío come, hambriento. Mira hacia el cuarto donde está mamá y me hace una mueca. De cada uno de los bolsillos de la chaqueta saca una cerveza. Me da risa. Tomo 2 vasos, los abro y sirvo. «Mijo, no se le olvide que mañana tenemos la vuelta». «Tranquilo, tío. Usted sabe que a mí eso no se me olvida». Miro el teléfono, llamada perdida de la señora Norma. Me pongo de pie. Espero. Entra otra llamada. Contesto y me voy a hablar a mi cuarto. Vamos en el bus, en Transmilenio. A esta hora no va tan lleno. La señora Norma está sentada a mi lado. No para de hablar. Me cuenta los líos en los que se ha metido su exmarido. «Ese tipo es un huevón. Estoy segura de que le metieron ese chino por arrecho y ahora está jodido. Pero la otra vieja se jodió también porque el sueldo yo se lo embargué primero a ese hijo de puta». «Pobre man», le digo. «Pobre pendejo», dice ella. «Es un imbécil. Nunca tuvo pantalones. A mí me llegaba borracho, despertaba a los niños, armaba escándalo. Me pegó como 2 veces. A la segunda vez cogí a mis chinos y me fui. Menos mal lo boté a tiempo». Llegamos a Chapinero, a la estación de la 63. A la señora Norma no le gusta ir a los moteles del Restrepo porque no quiere que la vea alguien del barrio. Yo tampoco. Salimos de la estación, ella me toma la mano y la aprieta con fuerza. Vamos hacia abajo de la Caracas y nos metemos en las calles. Llegamos a un edificio en cuyo portal hay un pequeño jardín y entramos. «Buenas noches», le dice el portero a la señora Norma. Siempre la saluda. A mí nunca me mira. Seguimos. Hay una mujer en la recepción. «Buenas noches», dice. «Sigan al tercero, por favor». Entramos al ascensor. «Ya nos saludan como clientes fijos», dice la señora Norma y se ríe. Me abraza con fuerza y me besa con pasión. La abrazo. Doña Norma dice que tiene 40 años, pero yo creo que tiene más. Se conserva bien. Su cuerpo es curvilíneo pero firme. Siento su respiración agitada, el sabor a chicle de su boca. Nos besamos mientras subimos al 3er piso. Mientras mete su lengua en mi boca, me pasa la mano por encima del pantalón buscando mi verga, la soba y aprieta. Antes de que se abra la puerta, la señora Norma se aleja. «Ay, papito, mira cómo me pones», dice ella. Miro el teléfono. Son las 6 de la mañana. Voy por la calle 19. Llevo bufanda y guantes de lana. Traigo los papeles en un maletín que cargo colgado al hombro. «¡Qué frío tan hijo de puta!», digo en voz alta. La ciudad amanece fría y gris. Hay una leve bruma en las calles que ahora están semivacías. Tan solo veo soldados que caminan de un lado a otro, cansados, cargando sus pesados fusiles. Llego a la carrera 10ª y paso, mirando al lado y lado. A las 6 de la mañana es hora de atracadores también. Hay que tener cuidado. Un camión se acerca. Aparece entre la niebla. Sube por la 19. Se detiene cada cierto tiempo para dejar y recoger a los soldados. Llego a la calle 5ª y miro hacia el edificio. No hay nadie, digo y sonrío. Apuro el paso. Al acercarme más, entre la bruma, surge una larga fila de gente. Comienzan las puertas del edificio y va casi hasta el final de la calle. Mierda, digo. Miro la fila a ver si hay alguien conocido. Nadie. Llego al final y tomo el último puesto. Me hago detrás de una señora mayor. Tiene el pelo desordenado y ojeras, con cara de no haber dormido. La saludo con un gesto.
Pasa un hombre que empuja un carrito en el que lleva unos termos. «Tinto, tinto», dice el hombre con un termo humeante en sus manos. Compro un café. La señora que está a mi lado también. Ella me hace un gesto de resignación. Son las 6 de la mañana y mire toda esta gente, digo. Yo estoy desde las 4 y ya había unas 30 personas, dice. ¿Pero tanta gente hasta ahora?, digo. Usted sabe que esto es para irse al exterior. Todo el mundo quiere largarse de aquí. 2 chicas llegan y se hacen detrás de mí. La fila se está alargando porque llega gente que tiene conocidos en los puestos delanteros. Cuando termino el café, la fila se ha estirado y ya he retrocedido media calle más. Me siento un poco incómodo. Tengo la pelvis resentida. Siento la verga irritada. Ayer la señora Norma me pidió mucha caña. Le gusta el sexo fuerte y que le den nalgadas. Anoche, además, le dio por morderme y me pidió que la ahorcara mientras se venía. Sus gritos se escuchaban por todo el motel. Ella quería que pasáramos la noche, pero yo no. Tengo que entregar los papeles de la beca, le dije. Quedémonos esta noche y culiamos rico, papacito, me dijo. No puedo, doña Norma, le dije. Tampoco quería. Una noche me quedé con ella y cuando se durmió comenzó a roncar. Roncó toda la noche y no me dejó dormir. Quedémonos y le doy su regalito, mi amor. Lo hacemos por detrás, dijo. Ella insistió, pero nada. Yo quería irme. De regreso, me dormí en el taxi. Cuando me bajé, ella me besó como si fuera su novio. Pienso que la próxima vez le diré que me dé un regalito, pero de dinero. Abro el maletín y saco la Odisea. Leo la parte cuando Ulises se presenta ante Nausicaa, desnudo, pidiéndole ayuda. Ulises, el rey de Ítaca, es un extranjero en aquella isla de los Feacios. Se siente avergonzado por estar sin ropa frente a la hermosa joven. Se hinca ante ella y le habla respetuosamente, elogiándola. Me gusta la escena. La releo y me imagino a mi hermano Leonardo haciendo lo mismo. Me lo imagino porque él ya conoció las islas griegas. Mi hermano siempre ha sido el hijo ejemplar para mis padres. Lo fue cuando mi papá estaba vivo y lo sigue siendo para mi madre. Es su orgullo. Yo, en cambio, siempre fui el vago, el marihuanero, el poeta perdido, siempre haciendo cagadas. No terminé la universidad. Hace 7 años que Leo vive en España. Se fue cuando ganó una beca para estudiar cocina española y hacer prácticas en un restaurante. Cuando terminó la beca, se quedó allá, sin papeles, y comenzó a trabajar donde hizo la práctica. Ahora es cocinero de un crucero. Gana bien y quiere que yo vaya allá a hacer lo mismo. 1 hora después la cola se ha alargado, pero no ha crecido por el final, sino por la mitad, por lo que estoy una calle más atrás que cuando llegué. ¿Y toda esta gente viene a entregar papeles para la beca de cocina?, le pregunto a la señora que está adelante. La señora me sonríe entre dientes. No me responde. Señora, ¿usted también viene a traer los papeles para la beca? La señora me vuelve a sonreír. Mira lado y lado. Me toma del brazo y se acerca. Me habla en voz baja. Mire, joven, si usted quiere hacerse más adelante, yo le puedo vender el puesto, que mi marido está haciendo fila desde las 2 de la mañana. Mira lado y lado y baja un poco más la voz. Deme 30,000 pesitos y verá que entra de los primeros. No, señora, ¿pero usted qué me está diciendo?, le digo. La mujer me explica que muchos de los que están adelante no van a entregar papeles, sino que hacen cola muy temprano para después vender el puesto a los que llegan tarde. Reviso los bolsillos. Solo tengo 5,000 pesos. La señora deja de mirarme y se da vuelta. Yo vuelvo a la lectura. Detrás, las chicas conversan. Mi mamá tiene un amigo allá que le dijo que nos va a ayudar. Cuando abran la oficina, lo llamamos, dice una. Uy, sí, amiga. Hacer fila es una mamera. Ya llevamos 1 hora aquí y cada vez estamos más atrás, dice la otra. Toca, si no, no alcanzamos a entregar. La señora que está delante de mí se acerca sigilosa a las chicas. Les habla en voz baja y me mira desconfiada. Listo, dicen las chicas. Una de ellas entrega un billete. Vengan detrás de mí, les dice la señora y se van las 3. Son las 9. He podido leer bastante. Menos mal que traje el libro.
Me imagino en esas islas griegas por donde anduvo Ulises, tomando un buen vino mientras camino por las ruinas del oráculo de Delfos. Mi hermano las visitó cuando estuvo trabajando en un crucero que llegó a Creta. Fue a las ruinas griegas, aunque a él le importara un poco. Unas piedras amontonadas, recuerdo que me dijo. Yo no voy a hacer lo mismo. La cola avanza con lentitud. Cuento y veo que estoy a unas 15 personas para entrar a la oficina de atención. El vigilante del edificio sale y reparte unas fichas con los turnos disponibles. 5 personas antes de llegar a mí, se acaban las fichas. Estos son los últimos turnos. Hoy no hay más atención. Toca que vengan mañana. Grita el vigilante y se mete rápido a la oficina y cierra. La gente protesta. Los que alcanzaron a tener ficha van entrando de uno en uno. Los demás nos aglomeramos frente a la puerta y les gritamos madrazos. Fin de la segunda parte. Pasaron repartiendo plata. Cuento que pertenece al libro Amor, Sexo, Decepción. Autor Edwin Umaña Peña. Narrador William León. Todos los derechos reservados.